Ahora al banquillo. Después, fútbol a fondo. Más adelante, día político. Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Hoy, lunes 18 de diciembre del año 2017, tenemos una entrega especial en un homenaje póstumo a quien fue la secretaria de Comunicaciones y Estrategia del actual gobierno, la ingeniera Hilda Rosario Hernández Alvarado, quien perdió la vida en un trágico accidente aéreo junto a 5 hondureños valiosos durante un vuelo entre la ciudad de Tegucigalpa y San Pedro Sula el sábado recién pasado. Hoy vamos a conocer cómo era Hilda Hernández, sus anhelos, sus aspiraciones, qué visión tenía de país, cómo fue su niñez y a lo largo de sus 51 años de edad, cómo evolucionó su vida. En un homenaje póstumo compartimos este diálogo del 26 de enero del presente año que está ya por concluir. Vamos entonces con esta entrevista a través de TSI. Buenas noches, bienvenidos al banquillo. Estamos en vivo a través de Telesistema Informativo. Recuerde, de lunes a viernes a partir de las 8 de la noche usted tiene una cita para un diálogo ameno. Hoy con una dama que se desempeñó en los últimos años como responsable de la estrategia y la comunicación del actual gobierno. Ahora con funciones directas en la actividad política que recién arrancó en nuestro país. La ingeniera Hilda Rosario Hernández Alvarado. ¿Qué tal está? Feliz noche, ingeniera. Gracias, Chendo, igualmente. Un gusto poder estarlo acompañando. Y un poco así pensando, ¿y qué me va a preguntar? No, es un diálogo ameno. Vamos a iniciar con lo de su profesión, porque es una reserva por muchos años prácticamente para los caballeros. ¿Qué la hizo o qué la llevó a convertirse en ingeniera agrónoma? Bueno, realmente creo que eso pasa desde la niñez y en mi caso, la actividad era puntualmente alrededor de mi casa con mi papá, donde habían vacas, habían perros, habían de todos los árboles que usted quisiera, de fruta. Había también verduras, pero lo que más me gustaba era andar con él cuando había que vacunar vacas, cuando había que ir a marcar los animales. Era realmente una actividad bastante intensa, pero muy emocionante. Creo que me incliné más por el tema de la veterinaria, pero en ese tiempo no existía en Honduras. Y mi papá me dijo, de aquí no se va sin haber salido de la universidad. Entonces, cuando usted quiera, si quiere después puede ir a ser veterinaria, pero mientras tanto, y lo que más se asemejaba era eso. Es decir, la idea primaria era ser doctor en veterinaria. Claro, a mí me gustan mucho los animales. Me encantan los perros, los caballos, las vacas. Y era esa la aspiración. Y también recuerde que como nosotros crecimos en el campo, alrededor de una actividad que era permanente, el ordeñar en la mañana, el andar buscando vacas en caballo y también vacunar, toda esa dinámica que poco a poco uno va viendo
qué puede hacer de su vida. Y dentro de las posibilidades, pues al hacerme las pruebas de aptitud, o médico, o ingeniero agrónomo, o creo que esas eran mis opciones. No les extraño entonces ahora incluso tomar el lazo, sujetar el ternero, ordeñar, montar a caballo. ¿Lo hace? ¿O ya la actividad en la capital la apartó de este quehacer de campo? Bueno, yo creo que cuando uno aprende algo nunca lo olvida. Ordeñar creo que es bien difícil olvidarlo porque es una actividad casi cuando uno aprende automática. El tema de vacunar igual. Ya al azar es un poco, bueno, y yo tengo que confesar, tampoco es que aprendí a ser experta. Hacía mi poquito, pero... Se defiende. Exactamente. ¿Y cómo fue esa vida? ¿Estudió en el Curla? Estudié en el Zamorano y después en el Curla. ¿Y cómo fue esa relación? Sobre todo de tener contacto con mucho varón, porque la profesión fue concebida en un principio, aún y cuando eso ya pasó a la historia, para formar caballeros. Bueno, realmente todo un reto, y cuando llegué el primer día a la escuela, y antes de llegar uno de mis objetivos era yo aquí tengo que ganarme el respeto de mis compañeros, porque de lo contrario, como usted bien dice, era un mundo de hombres. Éramos de entrada a un curso de 316, de los cuales solo éramos 17, 18 mujeres. Y todavía era reciente la apertura para las mujeres, entonces prevalecía el machismo. Sin embargo, yo he sido una persona de metas y de propósitos, y el mero hecho de pensar en que tenía que ganarme el respeto y que lo iba a hacer trabajando, creo que fue algo que me ayudó mucho a poder sobrevivir, sobre todo esa etapa de la recluteada y esas cosas. Así que fue interesante porque el hecho de agarrar un machete, una piocha, una pala, yo podía hacerlo con mucha facilidad porque obviamente mi papá nos enseñó. No quiso irse ya cuando vio realidades diferentes, aun y cuando usted ya tenía algún recorrido de experiencia en esa área. Mire, en temas de trabajo, realmente las presiones que vivimos con mi papá no eran comparables tampoco, así que la presión estábamos acostumbrados. ¿Cómo era el trato de su papá? Porque usted es la mayor de los 4 hermanos. De los últimos 4 hermanos, sí. ¿Era más estricto con los varones o cómo llevaba él el trato? La verdad es que mi papá con nosotros fue bastante estricto. Y eso no quería decir que no era un papá que conversaba con nosotros, que trataba de inculcarnos o de darnos tiempo. Para él siempre nos hizo sentir que dentro de todo éramos lo más importante y era lo que más le preocupaba. Sin embargo, él siempre decía, la vida no es fácil, la vida hay que planificarla a corto, mediano y largo plazo. Uno tiene que tener metas, uno tiene que saber qué es lo que quiere y no únicamente nos lo decía, sino que nos ponía las cosas de tal forma que fuésemos haciendo como calistenia para la vida, porque al final creo que esa es la mejor herencia que uno puede dejarle a sus hijos. ¿La celaba? Normal, como todo papá, sí. Mi papá era estricto en todos los sentidos. ¿Más celo su mamá? No, era mi papá. Era mi papá el que era en eso bastante delicado. Como conversábamos tanto y hablábamos, dentro de todo mi papá era un hombre mayor y nuestras conversaciones eran temas políticos sobre todo. A mí me sentaba desde la mañana, los periódicos llegaban a Gracia ya al mediodía. Entonces él decía, al regresar de la escuela,
quiero que tengas pasado a máquina los editoriales, gracias a Dios que eran 2 periódicos, los que llegaban en ese tiempo a Gracias. Entonces había que transcribir los editoriales, pero era una forma de él también de educarnos. Y en eso, media vez terminado todo lo que él pedía, bueno, tampoco nos dejaba que nos fuéramos a acostar al mediodía o en el día, decía que la cama era para dormir, para descansar después de trabajar. ¿Y qué tal en los estudios? ¿Nunca reprobó? No, la verdad es que me fue siempre muy bien. Ya fue un poco más difícil cuando ya llegué a la universidad, porque realmente el tema de la formación básica de ciertas clases no era, porque yo soy maestra también. ¿Esa profesión si no la ejerció? ¿O dio clases? Bueno, di clases en las prácticas que había que hacer para poder aprobar, porque igual mi papá siempre, yo no quería estudiar magisterio. ¿Y se ha encontrado con estos muchachos que ya me imagino ahora ya tienen sus años, ahora que se convirtió en asesora del presidente? Sí, casualmente estuvimos en el mes de diciembre, nos juntamos, somos la primera promoción de la Normal de Gracias. Entonces ahí de repente, ahora con los WhatsApp se inventaron un chat, entonces... ¿Le piden recomendaciones? Hicimos una... Pues le voy a comentar, hicimos un encuentro, fuimos, realmente fue bonito interactuar con... Es una época que creo que es de las mejores de la vida de uno. Y no, la verdad que todos fueron muy contentos, orgullosos de lo que yo he hecho o de lo que he tratado de hacer a beneficio del país. Y no fue así como que me pidieron esto, me pidieron lo otro. Habían cosas que no tenían así que ver con esas cosas, pero... Está con nosotros la exsecretaria de Comunicaciones de la Administración Hernández, Hilda Hernández. Al retorno, sin rodeos, le preguntamos si su ingreso a la política le ha quitado privacidad. ¿Se molesta cuando le cuestionan muchas ejecutorias al gobierno? Ya volvemos. Estás disfrutando Al Banquillo gracias a Tigo. Me llega. Seguimos con la ingeniera Hilda Hernández. El haber ingresado a la política prácticamente le quitó la privacidad. Bueno, sin duda. Pero yo creo que también depende del estilo de vida de cada quien. Yo soy una persona que, como hemos sido tan unidos con mis hijos, de mi casa a la oficina y obviamente de vez en cuando algunas actividades que hay que cubrir, pero no es mucho pero sin duda eso le quita la privacidad a uno, sobre todo. Creo que no tanto por mi actividad como por la actividad del presidente, ¿verdad? ¿Y le molesta? Usted estaba con la responsabilidad de estrategia y la comunicación en la actual administración. Cuando escucha que le señalan que el presidente hace malo esto, que el presidente no hizo aquello, ¿cómo reacciona? La verdad es que en esto, las personas que se meten en política tienen que tener claridad en algo, y es que el que se enoja pierde. Y sin duda hay que tener la cabeza bastante fría para poder tomar decisiones. Y cuando uno está en una posición de tomar decisiones y decisiones estratégicas, no puede darle lugar a que le ganen las emociones. Y eso pues creo que es algo que va, al permitir eso, usted está perdiendo objetividad, está perdiendo enfoque y no puede permitirse eso. Usted es el primer eslabón parando rayos. Sin duda. ¿Y cómo es la relación
o cómo logró usted compenetrar que todos los demás siguieran una línea de pensamiento similar, sin necesidad de que usted esté encima de ellos, sino que automáticamente funcionen? ¿Se logró? Sí, sí se logró. Sin duda, creo que todo pasa por la conformación de los equipos. Yo creo mucho que cuando uno gerencia, tiene que darle oportunidad a los colaboradores que desarrollen, y eso los empodera y sobre todo les permite sacar sus potenciales. Y en los equipos que yo he tenido la oportunidad de dirigir, creo que han funcionado, estoy segura que han funcionado precisamente por estas cosas. Y si alguno no estuvo atento, que no estuvo en el momento adecuado que se requería para salir en defensa de algún cuestionamiento, señalamiento, ¿le molestó alguna vez? ¿Le fallaron algunos? Sin duda que sí, yo creo que nada es perfecto, pero donde yo sí puedo decir tuve más, un poco más de frustraciones, por así decirlo, es en ese hilvanar a tantos actores para tantas actividades. Pero después de todo creo que también debo de reconocer que el mayor activo que siempre tuvimos en temas de comunicación siempre fue el presidente. Es mujer que delega, que confía en quienes están a su alrededor en plenitud, o hubo momentos en que le tocó tirarle de las orejas a alguien. No, yo soy una persona que delega, pero eso no quita que uno tiene que asumir la responsabilidad. Y en este caso mi responsabilidad estaba en rendir cuentas al presidente, y yo jamás voy a ir donde quien ha confiado en mí a decirle no, es que yo no fui, es que fue fulano. Es mi responsabilidad. De ahí para abajo yo tengo que ver cómo articulo y cómo ejerzo liderazgo y autoridad para realmente poder hacer bien las cosas. ¿Y el presidente qué tal en comportamiento? ¿Alguna vez le reclamó, separando el nexo familiar? Sin duda, hay momentos en que no todo sale como uno quiere, y hay momentos en que él, igual como toda persona, se exaspera, pero la verdad es que tampoco él es de los que pierde la compostura. Creo que nosotros los dos siempre podemos molestarnos sin generar un tipo de enojo que llegue al extremo de gritarle a alguien o de faltarle al respeto, todo con moderación. Bueno, usted lo conoce a la perfección, lo chineó, ¿verdad? Bueno, creo que no chinearlo porque la diferencia no es tanta, pero sí... pero sí varias veces lo tomó en la mano, claro, lo llevó, sí, lo aconsejó. Sí, definitivamente que sí, y sigo haciéndolo. Creo yo que uno va por la vida y al final no puede decir qué tan buena o mala es, sino buscando que de las cosas malas poder salir fortalecido, y obviamente de las buenas pues sentirse agradecido. Creo que esa es una norma que yo he aplicado en mi vida, y tratar de aprender cada día, buscando con lo que me pasa tener sabiduría, y creo que es algo que uno va construyendo poco a poco. Bueno, en ese conocimiento de la vida que tiene de él, sabe a la perfección cuando algo sin necesidad que se lo exprese no está bien. Sin duda, sin duda. Por ejemplo, ¿cuándo usted denotaba que no estaba bien el presidente? Que solo llegaba y sin necesidad de una expresión, solo con verlo sabía que algo no marchaba bien o algo no está bien. Sí, él es predecible en eso. Bueno, para mí, que yo lo conozco, lo veo y sé que o está preocupado, o está molesto, o está en otra cosa, pensando en otra cosa. Eso me permitía también generar, si me metía en un tema, si me metía en otro, y al final yo siempre traté, en lo que estuve acompañándole, en quitarle problemas. ¿Qué expresión tiene él?
Cuando usted sabe que algo no está bien, ¿cómo se manifiesta? Tiene un gesto particular, a veces levanta una ceja, a veces es una mirada. Básicamente ahí, por ahí es donde... ¿Inquieto? No es de gestos, más que todo en su cara uno denota qué es lo que pasa. ¿Pasaron varias veces estos gestos durante su función en el Ejecutivo? Sí, porque recuerde que al final somos hermanos y uno tiene una relación muy particular con sus hermanos porque es la afinidad de haber crecido juntos y es más fácil como que exteriorizar cuando uno está molesto o está contento y la verdad es que también yo, a pesar de ser la hermana mayor, siempre pensé que en ese momento, cuando estábamos trabajando, él era el presidente. Y me mentalicé en eso y creo que por eso pudimos también, en parte, trabajar muy bien, porque creo que a pesar de que yo tengo mi carácter y él tiene su carácter, pudimos llevar las cosas. ¿Alguna discusión? Un par de veces tuvimos un par de discusiones. ¿Y en qué terminaron al final? No, la verdad es que... ¿Se fue alguna vez? No puedo seguir hablando. ¿Lo trata de tú o de usted? No, lo trato de vos. No, nunca me fui. Yo tengo eso, yo no abandono una discusión. Y como le digo... ¿Y él, al saber cómo es su carácter, mejor después hablamos, le digo alguna vez? No. O sea, lo que empezaron lo concluyeron en determinado momento. Sí, siempre, porque recuerde usted que también son cosas de Estado. Uno no puede en temas como ese dejarse llevar porque rebalsa o por pérdida de paciencia. Está hablando de un país, está hablando de una cantidad enorme de habitantes. No puede dejar en manos de reacciones situaciones a veces. Entonces creo que eso los dos lo tenemos claro. ¿Y el otro la otra cara de la moneda cuál es? ¿Un momento de tranquilidad, de aprobación a algo que salió bien? ¿Cómo es el comportamiento? Bueno, es el hecho de sentirse ya relajado, ya sin la presión. Bromea, ya cuenta, chistes. Ya empieza él a generar bromas, o tenemos un equipo, o teníamos, porque ya ahora está dividido, unos estamos en la campaña y otros están en el gobierno, que ha sido muy consistente, muy entregado, sobre todo creyendo mucho en el presidente y hemos logrado tener de todo tipo de momentos. Usted fue y sigue siendo una de las personas de confianza de él. Algunos de los funcionarios le quisieron jugar la vuelta y antes de plantearle algún aspecto de estrategia o de comunicación a usted como responsable, por aquello de la amistad que tienen con él, que ha estado en política los últimos 15, 20 años, se fueron directos. Bueno, recuerde. En alguna ocasión. Recuerde que estamos en un mundo político y al final todo el mundo hace diferentes cosas porque cree que es lo correcto, porque cree que lo puede hacer y al final creo que depende de cómo la autoridad lo enfoque y sepa qué es lo que puede trasladar al equipo y que necesita. No podemos obviar que también el presidente tiene una responsabilidad y si él decide que cierta situación la puede manejar de cierta forma, pues no nos quedaba más que acompañarlo y buscar que saliera bien. ¿No fue traición o jugarle por adelantado? No, yo siento que muchas veces se pueden dar cosas que salieron producto de una reunión, producto de una llamada, y por eso le digo, al final, en temas como estos, uno tiene que tener la cabeza fría y cierta madurez
para poder jugar las cartas como deben ser. No hay celo ahí. No puede haber, porque si hay, creo que va en detrimento de la misma actividad que se hace. Hay quienes hicieron cuestionamientos y señalaron la forma en que integró el gabinete y justamente llevarla a usted, que era su hermana, a un puesto de tanta responsabilidad y confianza. Bueno, en temas políticos igualmente la gente, usted no va a quedar bien con nadie. Sin embargo, creo que en temas como este, el que usted se sienta que puede hacer todo lo demás, porque no tiene que detenerse a pensar si le van a jugar la vuelta o si van a hacer esto o van a hacer lo otro, es un plus para un presidente. Y en mi caso, mi agenda, el presidente. Mis actividades alrededor de la imagen del presidente. Creo que era algo que él pensó que podía funcionarle bien. ¿Quién la indujo o quién la llevó a este mundo de la política? Mi papá. Usted sabe que cuando teníamos 8 años y 10 y estaba en la casa y de repente teníamos una planta de luz, la encendía a ciertas horas y estábamos viendo televisión. De repente terminaba de leer el periódico y decía, apaguen eso. Y la primera vez todos nos quedamos, Juan y yo, y mi papá siempre tuvo sus trabajadores de confianza que eran muchachos que él llevaba y que los formaba y que realmente les enseñaba a trabajar. Y eran 5, conocimos 5 y todavía están. ¿Mantienen relación 2. con ellos? Sí, Higinio todavía está con nosotros, Virgilio también por momentos, y Salomé, que ya es un hombre mayor. Pero nos dijo un día, vengan a Juan Orlando y a mí. Imagínense que ellos es un público que está en el parque y que tienen que dar un discurso. Y el tema es educación. ¿Qué dirías? Yo era la primera, ¿verdad? Y yo, ¿y qué digo? No, ¿qué dirías? Estás hablándole a la gente. Y entonces ya yo me inventé un discurso ahí y después le dijo a Juan Orlando, ¿y vos qué dirías? O sea, éramos unos niños, ¿verdad? Pero él decía... ¿Y qué tal en esa faceta? ¿Cómo le fue? Bueno, yo creo que al final, no me acuerdo qué fue lo que dijimos, tengo una cierta noción, pero él siempre iba corrigiendo lo que él creía que no estaba bien y que sí. Y obviamente, después de que salíamos de los ojos de mi papá, todos los muchachos se burlaban de nosotros. ¿Y el presidente qué dijo en alguno de esos mensajes? ¿Recuerda algo? ¿Ya tenía esa madera? Él era muy bueno para declamar. ¿O era tímido? Sí era tímido mientras no entraba con la gente, pero yo me acuerdo que fue un éxito cuando él se graduó del kinder, lo pusieron a declamar y hizo llorar a todas las profesoras y todo, yo las veía llorando y a las mamás, y realmente lo había hecho bien. Entonces creo que ya traía ese don natural. Está con nosotros aquí en Al Banquillo la ingeniera Hilda Hernández. Al retorno, sin casaca, nos va a contar aquí cómo quedó lo de su vivienda en Comayagua, que fue de una enorme polémica. Ya volvemos aquí en Al Banquillo. Estás disfrutando este programa gracias a Popeyes. Seguimos aquí al banquillo con la ingeniera Hilda Hernández. Hubo muchos señalamientos en el marco de tantas cosas que se dicen por los bienes de su propiedad. Bueno, esa fue una desafortunada afrenta política, porque dentro de todo fue algo que
que fue cierto a medias, en el sentido de que sí, en efecto, mi esposo y yo fuimos al banco a sacar un préstamo para construir la casa, porque también mi aspiración, todos los que somos de pueblo queremos vivir en el campo. Y mi primer esposo, que murió, nos dejó un terreno en Comayagua, que esos terrenos han sido de la familia desde tiempos de la colonia, de la familia Gekel. Y una de las cosas que incluso socializamos con mis hijos es: ustedes quieren una casa en Comayagua o en Gracias, porque en Gracias también mi papá nos dejó algunas cosas. Y ellos dijeron en Comayagua, y yo entiendo que ellos sienten la cercanía de su papá ahí, y por eso decidimos hacerla. Es una casa que tiene 3 cuartos, y que quisieron realmente hacer toda una cuestión de dimensiones bastante grandes. Creo que pasó con el tiempo. Me sentí muchas veces aliviada porque la gente en Comayagua decía: mire, nosotros sabemos que esos terrenos son... porque salieron 1000 historias. Pero igual, como yo le comentaba antes, en estos temas políticos uno sabe que está expuesto a eso y mucho más. Si usted entra en política, tiene que saber que va a encontrarse contendores de altura y esto los que no. No le generó problemas, no le provocó reclamos de sus hijos, que ya son adolescentes. Bueno, yo con mis hijos, desde que eran niños y que nosotros siempre hemos estado en política, siempre les dije: miren, no se extrañen que digan una cosa, digan la otra. Si les dicen algo en la escuela, ustedes pregúntenme, yo les voy a decir la verdad, yo les voy a decir qué es. Y creo que en ese sentido ha sido bastante providencial, que ellos lo han procesado muy bien. Yo no puedo decir que en algún momento no me sentí mal porque había en una pantalla la foto de mi hija, que no tenía nada que ver. Y también hasta cierto punto con la familia de mi esposo que falleció, porque tampoco tenían que ver. Al ver que había tanto en las redes sociales que se satanizaba, que describían la construcción de una mansión, ¿cómo se sintió? Pensé si decir algo era bueno o no, pero también tenía el otro tema, que era que yo soy hermana del presidente. Entonces, abrir una puerta de entrar en una discusión pública o de algo legal, lo que yo menos he querido en todo esto siempre ha sido no afectar la gestión del presidente. Advirtió que la querían picar, como decimos popularmente. Y a mí me parece que podría haber sido esa una opción, igual podría haber sido llegar al presidente, como tampoco descarto que quieran por un funcionario u otro. Siempre el objetivo al final dentro de un ambiente como este es el presidente. Entonces eso me hizo revestirme de mucha paciencia y decir, bueno, a seguir. Y al final me interesaba que la gente que es cercana, que la gente que me quiere y sobre todo mis hijos tuvieran la tranquilidad de que lo que se decía no era cierto. ¿El presidente le dijo algo sobre este tema? Hablamos del tema y de las opciones para qué hacer. Yo al final decidí no entrar en estas polémicas y no, lo discutimos y quedamos claros en que no íbamos a hacer nada. ¿Cómo lleva esa etapa de su vida? Primero murió su padre, luego murió su esposo. ¿Cómo se sobrepuso con sus hijos? Bueno, realmente a veces pienso... ¿Son los momentos más duros de su vida? Sin duda que sí, pero también creo que eso le deja a uno, cuando uno que es madre, o me imagino que los padres igual, algo que no lo sobrepone nunca, y es el hecho de que
mi hijo ya grande me diga, yo veo a mis primas como su papá las abraza, yo nunca voy a poder sentir eso. Y me siento realmente ¿qué le digo? Es algo que uno no puede, eso no lo sobrepone nunca. Pero sí, sin duda, nosotros éramos muy unidos con mi papá. Yo le comentaba a usted que hace 22 años y no hay día que yo no piense en mi papá o que no piense qué haría o qué me diría para muchas cosas. Se murió un 19 de diciembre, después fueron 3, 4 años después, se murió el papá de mis hijos, un 10 de diciembre también, y estábamos en pleno desarrollo de nuestra vida, de nuestros proyectos, y siempre pues con el firme propósito yo dije, no voy a vender nada de lo que mi papá me dejó, tengo que trabajar. Trabajaba tarde, mañana y noche y trataba de compensar el tiempo con mis hijos y realmente fue difícil, fue duro, pero logré el cometido de ir saliendo poco a poco. Teníamos unos negocios en Gracias, teníamos café, varias cosas en las que nos habíamos metido. ¿Qué fue el principal soporte de su vida en ese momento? En ese momento, sin duda fue... bueno, mi madre y Juan Orlando y Ana, mi cuñada. Ellos le dieron cabida a mis 2 hijos, que eran pequeños, tenían 3 y 5 años, en el entorno familiar, que se sintieran realmente que eran parte de una familia. Entonces éramos 3 y anduvimos y teníamos actividades familiares, actividades que no eran familiares. Pero sí, fueron ellos. Yo siempre voy a agradecerle a Ana esa apertura para con mis hijos en unos momentos que creo que marca la vida de los niños cuando son, a cualquier edad de los niños. Su relación con... ¿Cuántos hermanos son ustedes? Nosotros éramos 17, creo que hoy somos 15. ¿Cómo es su relación con ellos? ¿Conversa con ellos? No con la frecuencia que quizás uno espera, pero si hay buena relación. Sí, hay buena relación. Bueno, mi papá siempre se preocupó porque todos tuviéramos una magnífica relación. De hecho, el único motivo por el que él celebraba su cumpleaños era porque todos nos juntáramos en ese momento. ¿Y ahora se han reunido ya... con el presidente en el poder los 15? Nos reunimos, sí, creo que un par de veces por diferentes motivos, buscamos reuniones y sin duda el nivel de actividad de Juan Orlando es tan intenso que a veces no queda tiempo para muchas cosas. ¿Quién es el que da más consejo de los 15? ¿El que toma la batuta cuando están en un conversatorio y quizás dicta algunas pautas de familia? Juan Arnaldo. Juan Arnaldo es uno de mis hermanos mayores. Él ha sido siempre, fue muy cercano en los últimos años con mi papá. Nosotros estábamos estudiando y él siempre, mi papá siempre lo delegó como con sus hijos menores, que él sabía que íbamos, que el día que él muriera íbamos a ser más pequeños, pues él siempre le delegó esa. ¿Se gastan alguna broma? Sí, ¿Hay sí. buenos recuerdos? Totalmente. Y creo yo que esas épocas que nos reuníamos todos eran muy, muy bonitas. ¿Quién es el más espontáneo de todos? Él. Juan Arnaldo. Juan Arnaldo, sí, sí. Él es muy querendón, es muy bromista, también dice las verdades como son. Creo que eso... ¿La ha regañado así ya a su edad ahora o es prudente por tratarse de una dama? No, fíjese que no, realmente no me ha regañado nunca. A veces, la verdad es que conversamos y a él dice no me gusta esto,
pero no. Al propio presidente le ha hecho saber sus cosas. A él sí, también. A él sí le dice más seguido que a mí. ¿Y es de los que lo dice ahí junto con todos o lo toma Depende de del la espalda, lo aparta y le da el consejo? Depende del tema, pero sí, él en eso es muy prudente. Usted sabe que yo no sé, yo siempre digo esto, no sé si es así o no, pero a nosotros en los pueblos siempre nos criaron con ese respeto de, venga, quiero hablar con usted, mire esto, lo otro, de una manera privada y él siempre usa eso. ¿Y su relación con su abuela vive? Sí, mi abuela vive, tiene 95 años. ¿Cómo se lleva con ella y con su mamá? Porque normalmente las personas de tierra adentro tienen su carácter y cuando dicen una cosa es de cumplirse a pie juntillas. Sin duda que sí, mi mamá es una mujer de mucho carácter, solo que es una mujer suave. Mi abuela también, pero mi abuela siempre ha sido así como más espontánea y hemos tenido una muy buena relación. Ahora a ella le encanta mucho que la visitemos, que lleguen sus nietos, ella se siente realmente lo disfruta mucho. ¿Cuántos años me dice que tiene? 95. ¿Y lúcida? Sí, totalmente, total. Cuando fue no sé si usted la vio, cuando fue a votar por Juan Orlando, que creo que era de Televicentro, la entrevistaron, le hicieron un par de preguntas y no, muy lúcida. ¿El presidente la visita con alguna frecuencia? ¿Ella vive en Gracias o...? Sí, ella vive en Gracias y sí, vamos a verla. Estuvimos ahora en diciembre, Juan siempre se da su vuelta, ella realmente se emociona mucho cuando la visitamos. Ahora está en faceta política, ha retornado a... Estoy en modo campaña. A la comisión de campaña. Sí, el otro día le hacía la broma a Juan Orlando porque dice, bueno, ustedes ya están en campaña. Le digo, para envidia de todos ustedes estamos en campaña. La campaña es una etapa en la que hay mucha presión, pero también hay más espontaneidad, hay más dinámica de interacción con la gente, los equipos son muchos, realmente uno siente la cercanía de la gente, la colaboración, es una etapa muy bonita. Bueno, ahora estamos enfocados en una campaña interna donde se va a pasar un poco más tranquilo de cara a la general. ¿Están preparados ya para soportar una campaña que va a ser agria? Sí, creo que en este momento tenemos un país que, si bien es cierto, hemos luchado desde el gobierno por hacer cambios dramáticos en pro del desarrollo, nos hemos encontrado también con un segmento de la población que ha convertido su lucha política en una lucha anti-Honduras, porque en Honduras para este segmento todo es malo, no pasa nada bueno, no ven que no es al presidente al que afectan, están realmente afectando la esperanza de un país, están dando elementos para fragmentar más a la sociedad. En Honduras necesitamos reconocer que tenemos cosas que no hay en otros países, que tenemos un potencial enorme, pero lastimosamente no hay una propuesta para mejorar, es una apuesta para destruir, para señalar, y está bien señalar, pero usted me dice, mire, yo creo que no es correcto lo que usted está haciendo, yo pienso que lo puede hacer de esta y esta manera. Pero si usted me dice, mire, no sirve lo que usted hace, quítese de ahí, ¿qué sociedad construimos? ¿Qué mensaje mandamos? Creo yo que esa va a ser, como usted dice, una campaña agria. Apenas tenemos 2 días y ya han salido 3, 4 mentiras por ahí.
eso nos da pie de a qué es lo que vamos y realmente mucha preocupación porque creo que Honduras, el pueblo hondureño se merece otra cosa diferente. Está con nosotros la ingeniera Hilda Hernández aquí en Al Banquillo. Pausa comercial, en breve seguimos a través de Telesistema Informativo. Seguimos Al Banquillo con la ingeniera Hilda Hernández. ¿Les preocupa las alianzas? ¿Les alarma como Partido Nacional ya viéndonos post 12 de marzo? La verdad es que yo voy a repetir lo que dijo Juan Orlando. Creo que es las opciones y las oportunidades que da la democracia. Nosotros sabemos lo que se ha construido dentro del Partido Nacional y no deberíamos de estar enfocados en qué sucede en un tema como ese en cuanto a ver que como preocupación. En todo caso, que nos ocupe qué es lo que vamos a hacer para llegar a la contienda general. Preparados para responder a todos los señalamientos que vendrán de la oposición. Por ejemplo, cuestionamientos en el caso del Instituto Hondureño de Seguridad Social, que seguramente volverán a estar en las primeras planas de esta campaña electoral, de las manifestaciones por el tema de la seguridad, el combate a la corrupción. Sin duda, nosotros hemos vivido, usted lo ha visto, 3 años de permanentes ataques, permanentes acusaciones. Sin embargo, creo que está sobre la mesa todo lo que son los elementos que puedan dar fe de lo que es real y de lo que es inventado. No podemos desconocer que hay parte de la oposición que se ha dedicado específicamente a eso, a generar ambientes a través de una mala interpretación, a través de una acción que no es como lo están diciendo y que al final nosotros como gobierno, si nos enfocamos en estar desmintiendo cada mentira que se dice o estar aclarando cada acusación que se hace, no cumplimos con una responsabilidad. ¿Y cuál era esa responsabilidad? Era realmente darle respuestas a la población. Es decir, hay cosas que no las van a responder. Hay cosas que definitivamente no vamos a responder. Creo que el presidente también lo dijo, el pueblo hondureño merece respeto y lo menos que nosotros como gobierno podemos hacer es una campaña de altura. Sin duda habrán cosas que van a tener que dilucidarse en discusiones o en presentación de una u otra cosa para demostrar, pero no vamos a entrar en darle, ¿por qué vamos a darle al pueblo hondureño un circo político cuando hay problemas más importantes que atender? Por ejemplo, ¿qué cosas usted que está ahora en la comisión de campaña y tiene parte de la coordinación, qué cosas van a sugerir? Esto sí lo debemos contrarrestar. Bueno, yo no puedo contarle qué es lo que vamos a hacer, pero sin duda lo que sí no vamos a hacer es entrar en un proceso de desgaste, pero sobre todo de irrespeto para el pueblo hondureño. Y obviamente el presidente sigue trabajando, sigue con su actividad y el partido será quien desarrolle las propuestas, la campaña para poder enfrentarnos a una elección en el mes de noviembre. ¿Dónde se sentía más cómoda? ¿Dónde está más tranquila hoy o el año anterior, que recién se nos fue cuando estaba en estrategia? Bueno, yo me sentí cómoda en estrategia y comunicaciones, pero me siento más relajada en el sentido de que lo que le comentaba, la campaña es un poco más dinámica, el cargo es un poco más forzado a ciertas cosas y sin duda creo que una de las cosas que sí
voy a extrañar mucho es el tema de Marca País. Es un esfuerzo enorme que hablábamos con CNI, debe de seguir su ruta para seguir creciendo, pero sí, no puedo decirle que no me sentía cómoda, pero también... ¿Se siente más libre aquí? Algo así, algo así. ¿Cuánto está descansando ahora? ¿Descansa más? No, en campaña realmente es una actividad extenuante, uno se da cuenta hasta que llega el día de la elección y termina el conteo y ya están saliendo los resultados, ahí se da cuenta el nivel de cansancio acumulado que se tiene. ¿Qué tiempo le dedica a su familia? Está recién casada. Bueno, yo trato de llegar a mi casa sin ningún problema que tenga que ver con mis actividades. En eso realmente mi marido ha sido un apoyo permanente. Y como él dice, bueno, yo admiro que siempre llegas sonriente, pero no puedo hacerlo de otra manera porque el tiempo que tengo para ellos es bastante reducido. Sí. Entonces tengo que maximizarlo. Si hay reelección, ¿volverá al Ejecutivo a un cargo o ya va pensando en mejor estar fuera de? Sin duda que tengo que contestarle dos cosas. Ya el tema, el presidente está inscrito, es un precandidato. Después del 12 de marzo, pues si nos sale todo como estamos, será el candidato. Y creo que esa es una decisión del presidente. Sin duda yo voy a estar siempre, nunca, no voy a desligarme de apoyarlo, pero no necesariamente tiene que ser desde el gobierno. ¿Qué legado le dejarán al país en estos 4 años? Algo que ustedes, como parte del equipo que estuvo con el presidente, se van a sentir orgullosos, y en qué siente que van a quedar en deuda. En estos 3 años hemos logrado que Honduras se vea con otros ojos, fuera de Honduras. Y hemos también logrado que mucha gente recobre la esperanza de que puede y que tienen derecho a tener un mejor futuro. Y hemos trabajado para construir ese proceso dentro de muchas familias que realmente han vivido en condiciones deplorables. Y hablando también de una infraestructura que vamos a dejar de primer nivel, un país listo para poder entrar en un proceso de desarrollo como nunca antes, y partiendo del hecho de que veníamos de falencias por todos lados, creo que en estos 4 años el presidente ha construido toda una plataforma para volver a hacer de Honduras realmente un país de lo que nos sintamos orgullosos todos. Ingeniero, ¿el consentido de sus hermanos? El consentido de mis hermanos. Bueno, es que eso no le puedo contestar. Los 15. Sin duda que sí. La ingeniera Hilda Hernández esta noche con nosotros al banquillo. Por su sintonía, muchas gracias. Feliz noche. Este ha sido el amplio diálogo que un 26 de enero sostuvo con nosotros aquí en Al Banquillo la ingeniera Hilda Rosario Hernández Alvarado, que partió a lo ignoto y que ya descansa en la paz del Señor. Por su sintonía esta noche al Banquillo, muchas gracias.